Desde el principio tú estás, todas las cosas fueron creadas en ti. Eres quien llena todo, nada existiría sin ti. Sobre las nubes estás. En que nuestro viste nosotros y contemplamos tu majestad. En el mundo estás y todo fue hecho por ti, y el mundo no te conoció. La imagen de lo invisible, eres aquel Immanuel, luz que resplandece toda la creación y que alumbra a todo el que cree. Eterno Rey infinito, nada te puede limitar. Te despojaste a ti mismo en forma de siervo y moriste por mí. Shalom, shalom, amada familia, amados hermanos, amigos, a todos los que están conectados en esta hora. Les saluda el pastor Jairo Vaquero de MS Shalom Internacional. Le damos gracias primeramente a nuestro Elohim, a nuestro Abacados, que nos permite estar aquí transmitiendo este devocional Ejat. Y también le damos gracias a nuestro amado pastor David Acevedo,
por darnos la oportunidad y por invitarnos a ser parte de este mover del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, como es la Ejad, la unidad. Saludo también a nuestro amado pastor Diego Higuita, nuestro pastor director de este precioso ministerio, a toda su familia, pastor Ferley Jaques también en Bogotá y toda su familia, y a todos los pastores, hermanos, amigos, compañeros, coordinadores de trabajo de esta preciosa obra que es el reino del Eterno. Y en esta oportunidad es una alegría el poder compartir con ustedes desde aquí, desde la ciudad de Columbiana, en el precioso estado de Ohio, Estados Unidos. Junto con mi esposa, la pastora Sara, mi hija Sarita Raquel, estamos sirviéndole al Eterno desde este punto del planeta. Y desde aquí el Eterno nos ha permitido tener como una plataforma de desplazamiento a diferentes estados, también algunos países que pudimos viajar antes de la pandemia, antes de la pandemia, y que en medio de todo este proceso, pues el Eterno nos ha permitido a través de la tecnología, a través del Internet, el poder continuar una tarea, que como decía nuestro amado pastor Diego en el programas pasados, que ya nosotros, tanto el pastor David Acevedo, los ministerios EJAT, como MC Shalom, estábamos trabajando sin saber que sería la única manera de continuar esta tarea de enseñar las raíces hebreas y de ser facilitadores para otros hermanos y hermanas de la casa de Israel que están despertando a su identidad. Y nos convertiríamos en eso, en un instrumento a través de las redes sociales para poder recibir, para poder apoyar, para poder sostener, si se quiere, a todo ese rebaño que el Eterno está trayendo y que nos está confiando. Queremos unirnos a esa expresión que Rab Shaul, el apóstol Pablo, dijo. Le damos gracias al Elohim, el Ayón, al Dios Altísimo, que nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio. Y es un privilegio. Siempre, desde que recuerdo que el Eterno me llamó a eso de mis 33 años, o no a eso, tenía 33 años, mi año 1995, vaya sacando cuentas cuántos tengo, no se demore mucho, pero ya son 25 años sirviéndole al Eterno. Y desde ese tiempo, siempre en mi corazón estuvo la unidad, que hasta hace pocos años vine a conocer la palabra original para expresar unidad y es Ejat. Y siempre en mi corazón estuvo el de unir a los pastores, unirnos entre hermanos. Y a decir verdad, que junto con mi esposa hicimos un trabajo fuerte, tanto en Nueva York, en Massachusetts, en otros estados donde nos desplazábamos, en Connecticut. Estuvimos en cuanta reunión se nos invitaba, mi esposa trabajando en la radio allá en Boston, yo teniendo programas en la radio AM, en FM también, en diferentes estados, invirtiendo tiempo y recursos, siempre llamando a la unidad pastoral. eh, Llamábamos para hacer eventos y bueno, se tenía la intención, yo no voy a negar eso, se tenía la intención en muchos pastores, en muchas asociaciones, pero cuando se trataba ya de como tocar ese punto neurálgico de la doctrina, de lo que a mí me estaba revelando el Eterno, lo que tiene que ver con los mandamientos, lo que tiene que ver con la santidad, y siempre como que me parecía que le faltaba algo al mensaje de la gracia. Y cuando llegamos a ese tema ya me esquivaban y ahí teníamos conflicto. Y en Boston, por ejemplo, hicimos bastante tarea. Todos los lunes nos reuníamos a orar. Lamentablemente allí hubo conflicto con diferentes pastores que tenían ya su concilio, su denominación. Y bueno, algunos decían, yo sí me quiero unir, pero vengan ustedes acá. Recuerdo que en Nueva York hicimos un evento en base a eso, de esa actitud de los ministros, de los ministerios,
de otras congregaciones que decían, vengan ustedes a mi congregación, y era bien difícil llevarlos a la nuestra. Entonces pusimos una carpa al aire libre en el parqueo de un edificio, de una iglesia coreana, me acuerdo. Entonces rentamos una carpa inmensa y allí citamos a los pastores para tener 10 días de ministración, 10 días para Jesús, le llamábamos en ese entonces. Levantemos juntos un altar para Jesús, que todavía por ahí tengo el banner que hicimos. Y esto fue algo precioso porque bajo esa carpa ya nadie tenía, o dentro de su orgullo decir, tuve que ir a la iglesia de fulanito, que es presbiteriana, o a la iglesia de fulanito, que es bautista, sino que nos metimos todos debajo de una carpa. Y eso era todos los días, servicio desde la tarde, como desde las 5 de la tarde. Y fue un mover muy, muy bello del Eterno. Y en toda esa tarea que ha habido siempre en mi corazón, de la unidad pastoral, de la unidad ministerial, hasta ahora que llegamos a Raíces Hebreas, gracias al Eterno, podemos ver cómo estamos de acuerdo en la doctrina, que era lo que nos apartaba, ¿verdad? Porque unos decían hay que hablar en lenguas, otros decían no hay que hablar en lenguas, unos decían sí hay que saltar para danzar, otros decían no hay que tener instrumentos, solamente con la voz, en fin, era bien difícil eso. Y lo que yo les decía es, bueno, en lo principal tengamos unidad, en lo secundario tengamos libertad. Pero ¿qué era lo principal? Para cada denominación lo principal es que para mí, hablar en lenguas es fundamental. Si no se habla en lenguas, no es salvo. Otro decía, para mí, si no hay el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es salvo porque tiene que ser en la Trinidad. Y todas esas cosas, en lugar de apoyar la unidad, nos separaba. Como que entrábamos todos a través de una puerta que estábamos totalmente de acuerdo, es Jesús, pero luego nos encontrábamos con un laberinto religioso. Entonces unos pastores decían por acá, no, por acá es, por acá es, y eso siempre dividía. Realmente no se puede conseguir la EJAD cuando en la doctrina tenemos diferencias, cuando en la enseñanza que el Eterno nos envió a dar comenzamos a particularizar o a hacer énfasis en ciertos temas, que es lo que se convierte en denominaciones o concilios o en lo que son, hay un nombre un poquito más brusco que es sectas, y realmente eso es lo que es. Entonces a mí me alegra mucho que el Eterno haya puesto en el corazón del pastor David Acevedo y de los ministerios allá en EJAD en México, y luego que nos hayan tomado en cuenta, especialmente a nuestro amado pastor Diego, y que él haya dicho que sí, que representa, el pastor Diego Higuita representa a un grupo de pastores que estamos ahí trabajando todos en EJAD desde hace algún tiempo. Y entonces lo que hicimos fue incluirnos dentro de ese mover del Ruach HaKodesh, como cuando viene la ola y el surfista se sube, y ahí estuvimos nosotros listos para treparnos en ese mover que sabemos que es del Eterno y que es de los últimos tiempos. Y entonces no te quedes fuera de este mover del Ruach HaKodesh. El Eterno siempre, a través de su Ruach, va a traer unidad. Él nunca va a traer contienda, él nunca va a traer divisiones. Bueno, Yeshua dijo, se levantará los de su propia familia. Entonces, no quiero que malinterpretes, pero me refiero a de que si todos tenemos el mismo Ruach HaKodesh, si tenemos el Ruach de santidad, tendremos el mensaje de santidad, todo lo tendremos. Si todos tenemos el Ruach HaKodesh, tenemos el mismo mensaje que es la santidad, porque es el Ruach de santidad. Y una vez que tenemos ese mensaje de santidad, simplemente vamos a buscar las escrituras, y cuando hablo de las escrituras me refiero a la Torah, al Tanakh, porque Yeshua dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, es la escritura, la Torá, el Tanakh, los primeros 5 libros de la Biblia, más los profetas y los salmos, que tenemos que escudriñar para poder llevar ese mensaje de santidad, porque allí realmente está el origen del mensaje divino, especialmente en los primeros 5 libros, que le llamábamos cuando estudiábamos en el instituto, Pentateuco. Penta, de 5, euco son libros. Pero puede existir un pentateuco de física, un pentateuco de medicina, un pentateuco de cocina, porque son 5 libros. Pero cuando nosotros decimos Torah, ya estamos hablando de un mensaje muy profundo cuya base es la santidad.
Recuerda lo que dice la palabra: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Eterno. Y no puede haber santidad si no hay unidad, definitivamente. No la hay. Nosotros los santos somos un campamento, somos el campamento de los santos, el campamento de los justos. Justificados por la fe, tenemos shalom para con el Eterno, tenemos paz para con Él. Entonces, repito, a mí me alegra mucho lo que el Ruach HaKodesh está haciendo, y yo creo, o estoy seguro, siento la seguridad de que esta vez sí vamos a tener unidad, sí vamos a tener unidad. Entonces, nos encontramos en esta semana, en el paréntesis entre Yom Teruah y Yom Kippur, que es la fiesta de la purificación, la fiesta de la humillación. Y quiero hacer una lectura que sirva como base para extraer de allí la palabra clave en mi mensaje en esta oportunidad. Pero antes quiero orar y pedirle al Eterno que nos ayude en esta administración. ¿Me acompañas, por favor? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kileshanu, bemizbotav betzivanu, lasok bedivrei Torah. Bendito eres tú, Padre eterno, Elohim del universo, amo de nuestras vidas, que nos has apartado entre las naciones y nos has entregado tu preciosa Torah para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Ayúdanos que así sea, Padre, en el nombre de nuestro Elohim El Ayón, el Dios Altísimo, Yeshua, nuestro Mesías, Melech Haolam, el amo del universo y de nuestras vidas. Amén y amén. Bien, acompáñenme entonces a Isaías 58. Isaías 58. Voy a estar leyendo desde el verso 12. Isaías 58, verso 12. Baruch Hashem. Bien, dice así: tú reconstruirás las ruinas antiguas, levantarás cimientos de generaciones pasadas y serás llamado reparador de muros destruidos, y causarás que las sendas entre ellos estén en shalom. Quiero repetir, es Isaías 58, verso 12. Tú reconstruirás las ruinas antiguas, levantarás cimientos de generaciones pasadas y serás llamado reparador de muros destruidos, y causarás que las sendas entre ellos estén en shalom. Amén. Esta porción se encuentra entre la parte final, donde el Eterno a través del profeta Isaías habla de la observancia del día de reposo, y abajo de una alerta que el Eterno comienza a hablar, y podemos leerlo en el capítulo 58, ahí en el verso 1, cómo el profeta comienza a proclamar su mensaje, y él dice: grita en alta voz, no te restrinjas, alza tu voz como un shofar, proclama a mi pueblo sus pecados y a la casa de Jacob su iniquidad. Y luego él habla de que el pueblo le buscaba día a día como si estuviesen en obediencia. Habla de que ayunaban diferentes días al año, inclusive en el día de Yom Kippur, que es una obligación, es la forma de celebrar la fiesta con un arrepentimiento, un teshuvá genuino. Sin embargo, el Eterno les reclama, y el pastor Ferley estuvo hablando de esto, de la misericordia, de la justicia y la emuná, que fue lo que Jesús le reclamaba a los fariseos. Y en medio de todo eso, en medio de todo ese mensaje, hay una palabra aquí que, aunque no está escrita, no está el pecha en el verso 12, pero está tácitamente, ¿no? Es como un remes allí que está diciendo: tú reconstruirás las ruinas antiguas. Es decir, tú y yo estamos llamados a ser restauradores, reconstructores. Y esa palabra restauración es bien importante cuando nosotros llegamos a las raíces hebreas, en esta transición hacia la verdad, hacia el origen de la palabra. ¿Por qué es importante? Porque cuando la palabra nos dice que es necesario que Yeshua sea detenido arriba hasta la restauración de todas las cosas, la pregunta de los discípulos antes de que Yeshua subiera a los cielos: ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Es decir, hay varias preguntas acerca de los tiempos. ¿Cuándo restaurarás? El Eterno está
esperando a que haya la restauración de todas las cosas. ¿Qué cosas? Ya para nosotros es claro, la restauración de su nombre, que fue blasfemado, fue cambiado, fue contaminado, la restauración de su palabra, que fue contaminada, profanada, mezclada, combinada, alterada, la restauración de sus mandamientos, la restauración de sus fiestas, la restauración del Shabbat, la restauración de su pueblo Israel en medio de las deportaciones y en medio del esparcir que fue necesario hacer, porque la justicia del Eterno se manifestó. Él no tendrá por inocente al culpable. Nosotros acabamos de celebrar Yom Teruah, que precisamente es lo que habla el verso 1, grita a voz en cuello, dice, sopla ese shofar, alza tu voz como un shofar. Y aquí estamos en este devocional de parte del Eterno, tú que estás escuchando quizás por primera vez acerca de las fiestas solemnes del Eterno, y allí tenemos que hacer un tikkun y una restauración. Es decir, el enemigo nos arruinó el mensaje original, el enemigo destruyó el camino correcto o dañó el camino correcto. El enemigo, como nos dice aquí, destruyó los portillos, destruyó las calzadas y entonces de esa forma impidió que el pueblo de Dios o la humanidad que quería buscar de Dios habitara realmente conforme a la voluntad del Padre. Por eso uno de los salmos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un salmo muy citado, especialmente en medio de esta pandemia. Pero no es solamente de citar o recitar algo que está escrito o algo que se inventó alguien, sino que tiene que ir alineado, es decir, tiene que ir restaurado ese mensaje con una restauración en nuestra obediencia. Hay muchas oraciones muy poderosas que hacemos en el Shabbat, en las fiestas, en nuestros devocionales, y todas tienen palabra del Eterno. Todas las verajot hebreas tienen una base toraica, una base escritural, pero ninguna de ellas tendrá efecto a menos que nosotros tengamos un proceso de restauración de nuestra relación con el Eterno. Y eso es lo que Yahweh una y otra vez está reclamando. Por ejemplo, aquí en Isaías 58, el Eterno les reclama acerca de los ayunos que ellos hacían. Eran ayunos que eran simplemente externos por apariencia, dejaban de comer, se despeinaban, se demudaban su rostro, no se vestían bien y decían, pobrecito yo, ¿cómo estoy ayunando? Pero en su interior no había realmente una restauración de su relación con el Eterno. Por eso es que Yahweh dice, misericordia quiero y no sacrificio. Yo quiero que prestes atención y no que presentes solamente holocaustos. ¿Para qué me sirven sus fiestas? Así dice en Isaías capítulo 1, quiero que vayamos ahora rápidamente allí, porque este libro de Isaías realmente cuando nosotros vamos a hablar de restauración es muy apropiado, muy apropiado. En el verso 2, Isaías capítulo 1, verso 2 dice, oigan cielos, escuchen tierra, porque Yahweh está hablando. Yo he criado y he hecho crecer a mis hijos, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el establo de su amo, pero Israel no me conoce, mi pueblo no me considera. Oh nación pecadora, un pueblo lleno de pecados, cera maligna, hijos anárquicos, han abandonado a Yahweh y provocado al Jacados de Israel. Y ahora vienen una serie de preguntas en donde el Eterno allí está diciendo en el verso 11, dice, ¿de qué valor es para mí la abundancia de tus sacrificios? Estoy harto de esas ofrendas. Dice, verso 12, sí, ustedes vienen a presentarse en mi presencia, pero ustedes no tienen realmente una restauración en sus corazones. Dice el verso 13, el incienso es abominación para mí, Rosh Kodesh, Shabbat, el convocar asambleas, no puedo soportar la maldad junto con sus asambleas. Y ahí es donde está la clave. Muchos tergiversan estos versos para decir, se da cuenta que eso ya no hay que celebrar, ni Shabbat, ni Rosh Hodés, ni las santas asambleas. No, ahí no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que tenemos que restaurar la forma de celebrarlas. Y para nosotros que estábamos en el sistema religioso, celebrando Navidad, celebrando San Valentín,
celebrando Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Secretaria, inclusive Día de la Biblia, que suena muy santo, pero no es bíblico, no es bíblico. Tuvimos o gracias al Eterno, fuimos sensibles a ese mover del Ruach HaKodesh y salimos de todas esas celebraciones paganas. Entonces, el Ruach HaKodesh restauró en nosotros las fiestas correctas, porque las que estábamos siguiendo nos tenían en ruina, ruina. Estábamos totalmente alejados, estábamos separados, como decía el pastor Ferley, no estábamos presentando una ofrenda corbán, una ofrenda de acercamiento al Eterno, no. Por eso, cuando llegamos ahora a las raíces hebreas y conocemos las Moadim, las fiestas correctas, celebrémoslo de esa manera, correctamente. Entonces, ahí implica el que restauremos nuestra actitud frente a esa verdad que el Eterno nos ha revelado. Y eso es muy importante. En la parashá de esta semana, nosotros estamos estudiando esa preciosa porción de la parashá 53 que se llama Hasinu, Hasinu, que significa prestar oído o prestar atención. Y allí el Eterno, a través de Moshe, con una especie de cántico, un discurso, le reclama al pueblo y le dice: ustedes se han rebelado, ustedes han murmurado, han visto tanta bendición que yo les he dado, y les advierto que sus generaciones futuras se van a rebelar contra mí. Y hay una palabra que él utiliza y es Yesurún. Dice: Yesurún se engordó y pateó, se puso grueso y cebado y ordinario. Estoy en Deuteronomio 32, del 13 en adelante, que es la porción de la parashá, la porción de la Torah que nos corresponde esta semana. Y allí el Eterno comienza a confrontar a su pueblo y le dice: ustedes menosprecian a su roca de apoyo. Ustedes abandonan al Elohim que los hizo. Ustedes patean mis instrucciones. Ustedes se ponen gruesos, se ponen cebados y se ponen ordinarios. Descuidan la roca que los engendró. Olvidan al Elohim que les produjo. Muy importante esta expresión cuando dice, sobre todo, Yesurún engordó. Este es un mensaje para Israel. Este no es un mensaje para Colombia, para Perú, para Ecuador. Este es un mensaje para Israel, para ti y para mí, que hemos venido de nuestra cultura y tradición arrastrando ruinas antiguas, y que el Eterno ahora nos levanta como instrumentos que seremos llamados reparadores de portillos, reparadores de calzadas para habitar. Nosotros estamos siendo instrumentos de restauración y al mismo tiempo estamos siendo restaurados. Ese es el proceso de nosotros estudiar Torah para enseñar Torah. Estudiamos Torah, la aplicamos a nuestra vida, comenzamos a restaurar las áreas en que la Torah nos está confrontando, y de esa manera estamos también restaurando nuestra generación, porque nuestros hijos recibirán esa bendición y ellos tarde o temprano van a caminar también por esta senda correcta, por esta senda antigua que, como en Jeremías 6:16, Yahweh le dice a su siervo el profeta: dile a mi pueblo, párense en los caminos, pregunten por la senda antigua, para que tengan reposo para sus almas. Y dijeron: no andaremos. Tócale el shofar para que se aperciban, para que se alerten, para que se despierten. Y dijeron: no escucharemos. Entonces, ya para terminar, mis amados hermanos, en este devocional, es importante que nosotros revisemos en qué áreas tenemos que estar sensibles, o que estemos sensibles al Ruach HaKodesh, para entender en qué área Él nos está hablando de restauración. ¿En qué área tenemos nosotros los portillos quebrados, la calzada destruida? Es decir, que el enemigo está haciendo de las suyas. Y muchas veces nosotros, por no aceptar que necesitamos restauración en un área, entonces nos mantenemos así, y de esa forma lamentablemente el Eterno no nos puede bendecir. Es como el profeta cuando dijo: construyen para ustedes cisternas rotas que no retienen nada, y me desechan a mí, que soy fuente de vida eterna. Hay varias palabras que tengo aquí en mis notas, porque años atrás en el ministerio que el Eterno nos entregó como una antesala a lo que es hoy Raíces Hebreas, ayunábamos continuamente, y aún hoy lo hacemos semanalmente. Pero en una ocasión fui sensible a una instrucción que el Eterno me dio acerca de ayunar de actitudes equivocadas, y de esa forma permitirle al Espíritu Santo, decía yo en esa época,
que restaure esas áreas que están mal y que al Eterno no le agradan, porque Él no va a poner su sello de aprobación sobre una vida que está, eh, que está en desorden, que no está de acuerdo a su voluntad alineada. Por eso cuando nosotros entramos en la celebración de las fiestas solemnes del Eterno, entramos en su calendario, punto número uno, muy importante, porque si yo tengo un calendario y otra persona tiene otro calendario, nunca nos vamos a encontrar, por más que nos pongamos una cita. Entonces eso fue muy importante, la restauración del calendario, la restauración de las fiestas. No tiene pierde. En Levítico 23 tú encuentras el desglose de las fiestas, comenzando por el Shabbat, la forma como se debe celebrar, cuándo se debe celebrar. Si dice el primer día del mes séptimo es Santa Convocación, sonarás el chofar, lo escucharás. 10 días después será la fiesta de Yom Kippur, es 10 días después, el 10 de Tisri del mes séptimo, y luego la fiesta de Sukkot. La fiesta de Yom Kippur tiene algo muy particular, mis amados hermanos, y es que con la palabra fiesta, pues nosotros como que siempre nos asimilamos a danza, a comida, a celebración, sí, pero es un moedín, es una cita, es una asamblea con el Eterno y se celebra de una forma muy particular y es absteniéndonos de toda cosa que nos agrada, absteniéndonos de trabajo, absteniéndonos de comida, absteniéndonos de bebida. Y en medio de todo eso necesitamos abstenernos también de actitudes en nuestro carácter, en nuestra personalidad, que al Eterno no le agrada. Y eso es muy importante. Ahí tenemos, por ejemplo, la ira, el enojo, el temor, el miedo, el orgullo, la rebeldía, la duda, la incredulidad, la inseguridad, la baja autoestima, los complejos, el rencor, la falta de perdón, los resentimientos, el odio, la amargura. Si ven, todos estos son alimentos que traen amargura al alma, que producen cáncer espirituales a nuestra vida y que debemos rechazarlos y comenzar a comer la miel deliciosa y a beber la leche que el Eterno nos da y las viandas fuertes que vamos poco a poco recibiendo a través de la Torah. De esta manera se trata la restauración de nuestras vidas. Los días que dan comienzo a esta festividad de Yom Kippur, que está dentro de Yom Teruah y Yom Kippur, se considera el periodo más santo del calendario bíblico. ¿Por qué? Porque son los días del arrepentimiento. Cuando suena el chofar, que ya lo escuchamos en la fiesta anterior, es una señal de que quedan solo 10 días hasta Yom Kippur. Y Yom Kippur está unido al sello del destino eterno de la persona como en el día del juicio. Pero no son solo estos 2 días, Yom Teruah y Yom Kippur, los que se consideran más santos, sino los 10 días juntos que se denominan Yamin Noraim. Yamin Noraim, que son los días de asombro o los días asombrosos. ¿Por qué asombrosos? Porque su fin se vincula con el juicio final. De modo que declaran que la persona no tiene una eternidad para arrepentirse o para enmendar las cosas, solamente tiene estos 10 días fijados antes de que todo quede sellado. Entonces, esos días deben ser bastante intensos, bastante importantes en nuestra vida. ¿Habrá alguna relación con los 10 mandamientos? Yo creo que sí. ¿Qué te parece si en estos 10 días comienzas a analizar mandamiento por mandamiento, palabra por palabra? Allá en Shemot capítulo 20 están estas preciosas palabras, y en Levítico y en Deuteronomio se repiten también. Analicemos cómo estamos, como dice Jacob, Santiago, y él dice que cuando nosotros leemos la escritura, es como vernos en un espejo, y que no tiene sentido cuando una persona se ve en un espejo y encuentra que está con una mancha por acá o por acá tiene sucio, pero dice, ah, ese espejo es mentiroso, o no le hace caso a lo que el espejo le está mostrando y va y sigue su vida. Y cuando alguien le dice, oye, tienes sucia la cara, tú te molestas. Pero si el espejo ya te mostró, ¿por qué no hiciste la corrección? ¿Por qué no restauraste la presentación de tu rostro? Eso es lo que hace la Torah. Entonces, en estos días es importante que todos hagamos una introspección para precisamente estar listos para el día de Yom Kippur, que es el día en que nos presentamos delante del Eterno
y todo tiene que quedar claro. Como dice Isaías capítulo 1, vengan y pongámonos a cuentas. Ese es el día de ponernos a cuentas. Ese es el día en que el Eterno está dispuesto a perdonarnos si Él ve en nosotros una humillación genuina, es decir, un deseo de ser restaurados. Mis amados hermanos y amigos, qué bueno que han estado con nosotros en este devocional. El tiempo pasa muy rápido, me gustaría seguir ampliando este tema, pero tú puedes estudiar acerca de la celebración de las fiestas y cómo nos preparamos para Yom Kippur. Ese día no hay comida, ese día no hay algarabía, no hay danza. Ese día es el día más importante del año en el sentido de que es la oportunidad para decirle al Eterno, perdóname. Y la palabra dice que es el día en que el Eterno está listo para perdonar por causa de esos votos que le hicimos a Él durante todo el año y que no lo cumplimos. Saca una lista de esas cositas que tú dijiste, Señor, si tú me ayudas en esto, si tú me sanas, si tú sanas a mis hijos, si tú libertas, si tú traes, si tú haces, yo voy a hacer esto, yo te voy a hacer. Como Jacob hizo un voto cuando huía de su hermano. Allí hizo un voto, puso la piedra que tenía por almohada, derramó aceite, él vio ángeles subiendo y bajando, y en la cabecera de la escalera estaba Yad-Heh Bajé. Y él hizo un voto, si tú me dieras pan para comer, vestido para vestir, todo, si tú me prosperas en este viaje y me traes con bendición de nuevo a la casa de mis padres, los diezmos de todo apartaré para ti. Tú serás mi Elohim y yo seré tu hijo, tu pueblo. Y de ahí el Eterno, de ese voto que hizo Jacob, se creó una roca firme que fue el fundamento para la nación de Israel. Allí en ese lugar nacería Yeshua, el tabernáculo de Elohim con los hombres. Muchas cosas que el Eterno nos está revelando en este tiempo y su principal propósito es la restauración de nuestra relación con Él. Acompáñenme a orar. Abacados, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por permitirnos estar en Ejá. Que tú seas bendiciendo, Padre, a todos los pastores, ministros, roes, morés, todos los que estamos siendo parte de este mover de Ejá, de unidad conforme a tu Torah. A todos los hermanos y hermanas que están dispuestos y tienen su corazón para ser restaurados por ti, porque es el tiempo de la restauración de todas las cosas, Padre. Obra en nosotros, Padre, si tenemos ira, enojo, temor, miedo, orgullo, rebeldía, saca todo eso, Padre. Tú le dijiste a Israel, Jerusalén se engordó, pateó la verdad, se alejó de mí. Padre, perdónanos si nos hemos engordado espiritualmente, si al recibir tus bendiciones nos hemos apartado de ti, mostrando que queríamos el milagro y no al hacedor de los milagros. Perdónanos, Padre. Arranca de raíz toda duda, toda incredulidad, toda inseguridad, todo aquel que tiene bajo estima, Padre, que se levante a un balance, aquel que está altivo, que se baje a ese balance, formando como un camino para que entres tú, el Rey de la Gloria. Padre, aquel que tiene rencor, falta de perdón, aquella persona que tiene resentimientos, odios, amarguras, Padre, que tú seas arrancando eso de raíz, derribando, arruinando, destruyendo y rompiendo toda atadura, cortando todo lazo, pudriendo todo yugo de opresión. En el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach, ayúdanos a prepararnos para este Yom Kippur. Queremos presentarnos delante de ti como obreros aprobados, que hemos trazado bien la palabra de verdad y que no tenemos de qué avergonzarnos. Queremos decir, como dijo David, Padre, examíname y mira si en mí hay iniquidad. Líbrame aún de los pecados que me son ocultos. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Baruch Hashem. Bueno, gloria al Eterno por este tiempo. Les invitamos a que continúen pendientes de los devocionales de Ejat, porque estamos todos en este mover del Ruach HaKodesh. El Eterno les bendiga poderosamente. Baruch Hashem.
cosas fueron creadas en ti. Eres quien llena todo, nada existiría sin ti. Shalom, shalom, amada familia. Haxamea Yom Kippur. Haxamea. Bendiciones.